Buenas tardes a los alumnos de quinto año B y de quinto año C. Vamos a seguir hoy con el procedimiento breve. No pueden olvidar ustedes que toda la materia que hemos venido manejando durante este año la pueden igualmente manejar en la obra sobre el Código de Procedimiento Civil del doctor Ricardo Enríquez Larroche y en el tomo de los procedimientos especiales del doctor Rengel Romper. Pero antes de continuar, se me pasaba por alto, les tengo un regalo. Ya Milan y Gisa se quejaban. Por ahí les acabo de mandar una sentencia. La sentencia llega al correo de quinto B, que son más o menos los alumnos que una vez por cuaresma, de los 50 o 60, uno manda algún mensajito. Porque casi es imposible localizar algo que diga que viven de los alumnos de la C. Entonces no encontré el correo electrónico de los alumnos de la C. De ahí pues que nuestro buen amigo, el señor Milan, queda encargado de remitir esa sentencia a los alumnos de la C. La sentencia tiene que ver con el procedimiento de hipoteca y tiene que ver con la naturaleza de las sentencias que se dictan en ese procedimiento, ¿no? De conformidad con el último aparte del artículo 663. Cuando, es decir, ¿de qué naturaleza la sentencia? Cuando la oposición es declarada sin lugar, ¿no? Y se procede a la ejecución forzada. ¿De qué naturaleza es la sentencia? Cuando la oposición es declarada sin lugar y se procede a la ejecución forzada, es decir, a la ejecución de la cosa hipotecada. Y en el segundo caso, ¿de qué naturaleza es la sentencia que se dicta cuando la oposición es declarada con lugar, ¿no? Y entonces se abre el procedimiento probatorio. La sentencia es de la Sala Constitucional, es la número 1967, vamos a verificar, es la 1947, 1947 del 16 de julio del 2003. Tengan la bondad y manejen esa sentencia. Bueno, ya entrando en materia, porque le prometí a Milan y a Gisa que iba a tratar de ser sintético, porque ya el almanaque los tiene a monte, se cansan muy rápido. Vamos a tratar de resumirles el procedimiento breve. Eso no quiere decir que ustedes no lo vayan a estudiar, porque acuérdense que quienes van a ejercer la profesión de la abogacía son ustedes, no yo. El artículo 881 señala que causas se van a tramitar por vía del procedimiento breve. Se sustanciará y sentenciarán por el procedimiento breve las demandas cuyo valor principal no exceda de 15.000 bolívares, hoy por hoy hasta 15 millones de bolívares, así como también la desocupación de inmuebles en los casos a que se refiere, 15.000 unidades tributarias, así como también la desocupación de inmuebles en los casos a que se refiere el artículo 1615 del Código Civil, esto es, los procedimientos que tienen que ver en materia arrendaticia, a menos que su aplicación quede excluida por ley especial, ¿no? Se tramitarán también por el procedimiento breve aquellas demandas que indiquen las leyes especiales, por ejemplo, la ejecución de los contratos en materia de hipoteca mobiliaria y prendas sin desplazamiento de posesión. El procedimiento, como ustedes saben, se inicia por demanda que tiene que cumplir con los artículos, con los requisitos del artículo 340. Y puede también, si el valor es ínfimo de la pretensión, dictársele al secretario del tribunal. Y el emplazamiento se hace en la forma y términos establecidos para el procedimiento ordinario. En el acto de la contestación, el demandado, y aquí comienzan las diferencias con el procedimiento ordinario, podrá pedir verbalmente al juez que se pronuncie sobre alguna de las cuestiones previas de la 1 a la 8 del 346, presentando al efecto la prueba que acredite la existencia de su alegato, si tal fuera el caso.
Si promueve la cuestión previa de manera verbal o de manera escrita, la puede llevar por escrito, ¿no? Y acompaña de inmediato el medio de prueba, presentando al efecto la prueba que acredite la existencia de su alegato, si tal fuera el caso. Y el juez, oyendo al demandante si estuviere presente, decidirá el asunto con los elementos que se le han presentado, los medios de prueba que le ha llevado el demandado, y los que consten en autos en el mismo acto en el cual se debía realizar la contestación, dejando constancia de todo lo ocurrido en el acta que se levantará el efecto. Las partes deberán cumplir con lo resuelto por el juez sin apelación. No tiene apelación ese pronunciamiento del juez en ninguno de los casos, del 1 al 8. No, las partes deberán cumplir con lo resuelto por el juez sin apelación. Sin embargo, hay que tomar en consideración las cuestiones previas del numeral 1, porque ellas preservan o mantienen su naturaleza, ¿no? Y según sea el caso, son susceptibles de ser impugnadas por vía del respectivo recurso de regulación, ¿no? Entonces, volvamos. Oralmente se proponen las cuestiones previas. Eso no quiere decir que no puedan llevarlas por escrito, ¿no? Se pueden llevar por escrito. Y en el mismo momento en que se proponen, el juez se va a pronunciar con vista de los medios de prueba que promueva el demandado conjuntamente con la proposición de las cuestiones previas y las observaciones que pueda hacer el demandante si está presente en ese acto. Y el juez va a decidir con esos medios de prueba y con lo que resulte de los autos. Y la decisión no tiene apelación. Sin embargo, les recuerdo que la decisión del numeral 1 sobre las cuestiones previas del numeral 1 no pierden su naturaleza de orden público y son susceptibles en todo caso del respectivo recurso de regulación. Si en virtud de la decisión del juez las cuestiones previas propuestas por el demandado fueren rechazadas, no al lugar, como no tienen apelación, la contestación de la demanda se efectuará al día siguiente. Fíjense bien, cuidado con confundirse con el procedimiento ordinario. Si en virtud de la decisión del juez las cuestiones previas propuestas por el demandado fueren rechazadas, la contestación de la demanda se efectuará al día siguiente a que el juez resolvió las cuestiones previas. Esto es al día siguiente que se tenía previsto para que se contestara la demanda al fondo, que en vez de contestarse la demanda se propusieron oralmente las cuestiones previas. Si ese mismo día el juez rechaza las cuestiones previas, como no tienen apelación, entonces se difiere la contestación para el día siguiente, conforme al artículo 885. A cualquier hora de las fijadas en la tablilla, bien oralmente o por escrito. En el primer caso se levantará un acta que contenga la contestación. En este acto el demandado podrá proponer, es decir, la contestación en los términos del artículo 361, pero además podrá proponer las cuestiones previas a las cuales se refieren los números 9, 10 y 11 del artículo 346. En otras palabras, tiene que presentar una contestación en los mismos términos que se presenta una contestación en vía ordinaria en cuanto al contenido del escrito o en cuanto al contenido del alegato. Si las cuestiones previas contenidas en los ordinales 1 al 8 del 346 fueran resueltas en favor del demandado, se procederá conforme a lo establecido en los artículos 350 y 355. Esto es decir, les vuelvo a recordar que las cuestiones previas del numeral 1 son de orden público. No pierden su naturaleza, ¿no? Y es posible que en contra de ellas entonces pueda ejercerse el respectivo recurso de regulación. Pero en los casos que van de la 2 a la 8, la práctica es la misma, si son declaradas con lugar. Es decir, el procedimiento de subsanación es prácticamente el mismo. La no comparecencia del demandado produce los efectos de la rebeldía, de la contumacia, de conformidad con el artículo 362, pero la sentencia se dictará en el segundo día siguiente al vencimiento del lapso probatorio. ¿Por qué? No puede pasársenos por alto que el derecho a la defensa es de orden público. Y aún habiendo incurrido el demandado en contumacia, esto es, en rebeldía,
aún encontrándose confeso porque no contestó la demanda, no pierde el derecho a promover sus medios de prueba de conformidad con el artículo 49 constitucional. Ahora bien, si no promueve medios de prueba, indudablemente que estamos, y de manera definitiva, en presencia de una confesión ficta, en los términos del artículo 362. Pero el juez que está conociendo el asunto va a decidir es al segundo día. Eso es lo que dice el artículo 887. Bueno, ya habíamos hablado de cómo tenía que redactarse el escrito de contestación. Sin embargo, bien vale la pena volver a leer el artículo 888. En la contestación de la demanda, el demandado podrá proponer reconvención siempre que el tribunal sea competente por la cuantía y por la materia. Está condicionada, igual que el procedimiento oral. En la contestación de la demanda, el demandado podrá proponer reconvención siempre que el tribunal sea competente por la cuantía y por la materia para conocer de ella, ¿no? El juez, en el mismo acto de la proposición de la reconvención, se pronunciará sobre su admisión, admitiéndola o negándola. Si la admitiera, no se les olvide que la reconvención se propone en la contestación de la demanda. Y aquí no es que al quinto día, como es para el procedimiento ordinario. Aquí dice la norma que el mismo día el juez se tiene que pronunciar sobre la admisibilidad o no de la reconvención. Si la admite, el demandante reconvenidos se entenderá citado para dar contestación a la reconvención en el segundo día siguiente, procediéndose como lo dice el artículo 887, esto es, pudiéndose producir los efectos de la contumacia. Si hubiera cuestiones previas sobre la reconvención, se resolverán conforme al artículo 884, esto es, como lo acabamos de leer hace algunos momentos, y esas cuestiones previas no tendrían apelación, pudiéndose, de ser el caso, procederse a la subsanación según los artículos 350 y 355. Contestada la demanda o la reconvención, si esto hubiera sido propuesta, la causa se entenderá abierta a pruebas no por 15 días, por 10 días. No hay término de distancia, ¿no? A menos que ambas partes soliciten al juez que decide el asunto, es decir, como de pleno derecho, de mero derecho. Entonces, el laxo probatorio es de 10 días, ¿no? Sin término de distancia. Las partes pueden renunciar de común acuerdo para que al laxo probatorio, a los fines de que el juez pueda resolver como si el asunto fuese de mero derecho. La sentencia será dictada dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del laxo probatorio o de la contestación o reconvención si las partes hubiesen pedido la supresión del laxo. Fíjense bien, no tenemos 60 días ni 30 días. La sentencia será dictada dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del laxo probatorio. Entonces el juez tiene 5 días para sentenciar. Y de la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los 3 días. Nanay, cuidado. Ustedes hasta ahora han manejado 5 días para proponer la apelación, ¿no? 5 días de despacho. Aquí son 3 días de despacho, ¿no? De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los 3 días siguientes y la cuantía del asunto fuese mayor a 5.000 bolívares. Si es menor, pues no tiene apelación. Cuando la sentencia o un acto equivalente, en todo caso, métanse en la cabeza que si nos dicta una sentencia con la que no estamos de acuerdo en un procedimiento breve, tenemos 3 días de despacho para apelar, no 5 días. Cuando la sentencia o un acto equivalente a ella haya quedado definitivamente firme, la ejecución se llevará a cabo al 4.º día siguiente si dentro de los 3 días que proceden no se ha producido el cumplimiento voluntario. Aquí, este artículo 892 nos está, ¿cómo les digo? Está suplantando al artículo 524, ¿no? Que establece el inicio del procedimiento de ejecución, ¿no? Fíjense que aquí no parece que exista un procedimiento de ejecución voluntaria. Volvamos a leer. Cuando la sentencia o un acto equivalente a ella
haya quedado definitivamente firme, la ejecución se llevará al cuarto día siguiente si dentro de los 3 días que preceden no ha habido cumplimiento voluntario. Bueno, sí, me equivoqué. Es decir, tengo 4 días para cumplir voluntariamente la sentencia, pero esos 4 días, la diferencia con el 524 es que están operando de pleno derecho. Es decir, la sentencia, después que adquiere fuerza ejecutoria, entonces comienzan a computarse los 4 días de cumplimiento voluntario. Ahí estuvo el error anterior, ¿no? Es decir, el cumplimiento voluntario será de pleno derecho. Y agotado esos 4 días sin que se haya ejecutado voluntariamente la sentencia, entonces se va a la etapa de ejecución forzada. Vean la diferencia entre este 892 y el 524 del Código de Procedimiento Civil. En la segunda instancia, si hay apelación, el lapso para dictar sentencia, no hay informes, será al 10º día, después que haya llegado el expediente al tribunal. En dicho lapso, que es improrrogable, solo se admitirán las pruebas indicadas en el artículo 520, esto es, posiciones juradas, documento público y juramento decisorio. Bueno, ese es el procedimiento breve. Échenle una leidita, realmente es muy importante. El problema relacionado con la contestación de la demanda, la forma de resolución de las cuestiones previas. No olviden ustedes, no olviden que la contestación pues puede presentarse oralmente o por escrito. En el sistema nuestro es prácticamente imposible presentarla oralmente porque los recursos de los tribunales no lo permiten. Entonces tendremos que presentarla por escrito siguiendo la misma técnica del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, ¿no? Recuerden que el procedimiento de las cuestiones previas parece diferente, ¿no? Por lo menos en cuanto a su proposición y en cuanto a su resolución. Pero si hay que subsanar las cuestiones previas, se regirá lo que ha establecido la jurisprudencia para el procedimiento ordinario, caso de que se deban subsanar las cuestiones previas. Y al igual que en el procedimiento ordinario, las cuestiones previas de la 2 a la 8 no tienen apelación, ¿no? Lo de la reconvención, pues, es decir, y el tribunal declarará inadmisible la reconvención si no tiene competencia por la materia y tampoco tiene competencia por la cuantía. El lapso probatorio es de 10 días para promover pruebas. La causa se entenderá abierta a pruebas por 10 días, sin término de distancia, a menos que las partes soliciten que el asunto se resuelva de mero derecho. La sentencia será dictada dentro de los 5 días siguientes a la conclusión del lapso probatorio o de contestación a la conclusión del lapso probatorio o de la contestación o reconvención si las partes hubiesen pedido la supresión del lapso. De la sentencia se oirá apelación, pero esa apelación ha de proponerse en el lapso de 3 días. Y tiene apelación siempre y cuando la cuantía exceda los 5.000 bolívares. Ahora bien, la ejecución voluntaria procede de pleno derecho al día siguiente que la sentencia haya quedado con fuerza ejecutoria. Y tan solo hay 4 días. En estos dos elementos, el 88892 se distingue o se diferencia del 524. Pero es que además se diferencia porque al cuarto día, ¿no?, comienza el proceso de ejecución forzada, ¿no? Y en el procedimiento en el segundo grado de jurisdicción, caso de apelación, el juez resolverá sobre la apelación al 10º día después de llegado el expediente. Eso sí, hay lugar a pruebas, pero no cualquier prueba, sino las pruebas del 520 o que admite el 520 en el procedimiento ordinario. Posiciones juradas, el juramento decisorio y documento público. Bueno, eso por lo que respecta al juicio al procedimiento breve.